Señora Carmen, estas pastillas son especiales para su condición. Debe tomarlas 3 veces al día, y nunca las deje de tomar o su corazón podría fallar, le dijo el hombre de bata blanca con una sonrisa que Carmen Delgado había empezado a desconfiar, aunque aún no sabía por qué. Carmen tenía 75 años y había trabajado durante 45 años como enfermera en el Hospital General de Puebla. Conocía cada medicina, cada síntoma y cada protocolo médico como la palma de su mano. Era una mujer menuda pero de carácter firme, con cabello plateado recogido siempre en un moño perfecto, y ojos grises que habían visto tanto sufrimiento que ahora podían detectar mentiras a distancia. Había enviudado hace 8 años cuando su esposo Raúl murió de cáncer, y desde entonces vivía en su casa de 2 pisos en el barrio de San José, cuidando a sus 2 nietos adolescentes después de que su hija Leticia muriera en un accidente de tráfico. Su hijo mayor, Sebastián, vivía con su esposa Rosa en el primer piso de la misma casa. Sebastián trabajaba como contador en una empresa mediana, y siempre había sido el hijo responsable, pero últimamente parecía muy preocupado por temas de dinero. Rosa era enfermera también, pero había dejado de trabajar desde que nacieron sus hijos gemelos hace 3 años. La vida de Carmen había sido rutinaria y tranquila hasta que hace 6 meses comenzó a sentir dolores en el pecho y episodios de fatiga. Rosa insistió en que necesitaba un médico familiar, y fue ella quien le presentó al doctor Mendoza, un hombre de unos 50 años que se presentó como cardiólogo especialista en adultos mayores. Lo que Carmen no sabía era que el doctor Mendoza no era médico en absoluto. Su verdadero nombre era Armando Solís, un actor fracasado que había estado en la cárcel por fraude hace 5 años. Tampoco sabía que Rosa y Sebastián habían estado reuniéndose en secreto con él durante semanas, planeando algo que le rompería el corazón si lo descubriera. Todo empezó a ponerse extraño cuando Carmen notó que las medicinas que le recetaba el doctor Mendoza eran completamente diferentes a las que ella conocía para problemas cardíacos. Como enfermera experimentada, sabía que los medicamentos para la hipertensión tenían nombres específicos y efectos predecibles, pero las pastillas que le estaba dando este doctor le causaban confusión, somnolencia y pérdida de memoria. «Rosa, mijita», le dijo Carmen una mañana después de tomar su medicina, «estas pastillas me hacen sentir muy rara. ¿Estás segura de que este doctor está bien certificado?» Rosa evitó su mirada y se apresuró a cambiar el tema. «Ay, suegrita, usted ya está mayor y es normal que se sienta diferente. El doctor Mendoza es muy bueno, tiene muchos años de experiencia». Pero Carmen no era tonta. Esa noche, cuando todos estaban dormidos, bajó silenciosamente a la cocina donde Rosa guardaba sus medicamentos y revisó cuidadosamente cada pastilla. Lo que descubrió la llenó de terror. Reconoció varias de ellas como sedantes fuertes que se usaban en hospitales psiquiátricos, no en tratamientos cardíacos. Con las manos temblorosas, buscó en internet los nombres de los medicamentos usando el teléfono celular que su nieto le había enseñado a usar. Los resultados confirmaron sus peores sospechas. Estaba tomando una combinación de ansiolíticos, sedantes y medicamentos que, en las dosis que le estaban dando, podrían causar demencia artificial y pérdida de la capacidad de razonamiento. Su mente de enfermera comenzó a conectar las piezas del rompecabezas. Recordó que en las últimas semanas, Rosa y Sebastián habían estado hablando mucho sobre lo difícil que era cuidar a personas mayores, y sobre casas especializadas donde Carmen estaría mejor atendida. También recordó haber escuchado conversaciones susurradas sobre el valor de la propiedad y documentos importantes. Al día siguiente, Carmen decidió investigar por su cuenta. Fingió tomar sus medicamentos, pero los escupió cuando nadie la veía. También decidió seguir al doctor Mendoza después de una de sus visitas domiciliarias. Lo que vio la dejó helada. El hombre de la bata blanca subió a un auto viejo y oxidado. Se quitó la bata y se puso una camisa arrugada. Luego condujo hasta una cantina de mala muerte en las afueras de Puebla, donde Carmen lo vio reunirse con 2 hombres que tenían aspecto de delincuentes. Desde su auto, estacionado a una distancia prudente, Carmen pudo escuchar fragmentos de la conversación cuando los hombres salieron a fumar afuera de la cantina. «La vieja ya está casi lista», dijo el falso doctor. «En 2 semanas más estará tan confundida que va a firmar cualquier papel que le pongan enfrente». «¿Y el hijo está de acuerdo?», preguntó uno de los hombres. «Claro que sí. Él fue quien me contactó. Quiere internar a su madre para poder vender la casa. Dice que vale más de 3 millones de pesos y que ya tiene comprador». Carmen sintió que el mundo se le venía abajo. Su propio hijo, el niño que había criado con tanto amor, estaba conspirando para drogarla y robar su patrimonio. Esa noche, fingió estar más confundida de lo normal durante la cena. Se las arregló para derramar comida y hablar de manera incoherente, mientras observaba cuidadosamente las reacciones de Rosa y Sebastián. Para su horror, vio alivio en sus rostros,
como si estuvieran satisfechos de que su plan estuviera funcionando. «Mamá, creo que necesitas más descanso», le dijo Sebastián con falsa preocupación. «El doctor Mendoza dice que hay lugares muy buenos donde pueden cuidarte mejor que nosotros». «Sí, suegrita», agregó Rosa. «Ya no podemos darle la atención que necesita. Es por su propio bien». Carmen se las arregló para subir a su cuarto, donde comenzó a planear su contraataque. Como enfermera conocía exactamente qué pruebas médicas necesitaría para demostrar que la habían estado envenenando. También sabía que necesitaba evidencia de que el doctor Mendoza era un fraude. Los siguientes días fueron los más difíciles de su vida. Tenía que seguir fingiendo que los medicamentos la estaban afectando, mientras en secreto recopilaba pruebas. Usó una pequeña grabadora que había encontrado entre las cosas de su difunto esposo para grabar las conversaciones entre Rosa y Sebastián cuando pensaban que estaba dormida. «¿Cuándo crees que podremos llevarla al asilo?», escuchó que Rosa le preguntaba a Sebastián una noche. «El doctor Mendoza dice que en una semana ya estará lo suficientemente mal como para que podamos declarar que no es competente mentalmente. Entonces podré obtener la tutela legal y vender la casa. ¿Y si sospecha algo? Ella fue enfermera, no es tonta. Ya es demasiado tarde. Los medicamentos ya le han hecho efecto. Mira cómo está de confundida. Además, ya tengo preparados todos los documentos médicos falsos que necesitamos». Carmen se dio cuenta de que el tiempo se le acababa. Al día siguiente, cuando el doctor Mendoza llegó para su visita semanal, ella había preparado su propia trampa. «Doctor», le dijo con voz temblorosa, fingiendo confusión, «me siento muy mal. Creo que necesito ir al hospital». El falso doctor sonrió con satisfacción. «No se preocupe, señora Carmen. Lo que necesita es aumentar la dosis de su medicamento. Estoy muy contento con su progreso». Mientras él hablaba, Carmen había activado discretamente la grabadora que tenía escondida en su bata. También había llamado previamente a su vieja amiga, la doctora Esperanza Ruiz, que había sido jefa del departamento de cardiología del Hospital General durante 20 años. «Doctor Mendoza», le dijo Carmen, mirándolo directamente a los ojos, «¿podría decirme cuál es el mecanismo de acción específico del medicamento que me está dando para mi supuesta arritmia?» El hombre se puso nervioso inmediatamente. «Bueno, es un medicamento muy avanzado que regula el ritmo cardíaco». Carmen continuó con su interrogatorio, usando toda su experiencia médica. «¿Y cuál es la dosis exacta que considera apropiada para mi peso y edad? ¿Ha considerado las interacciones con otros medicamentos que podrían estar tomando?» El falso doctor comenzó a sudar y a tartamudear. Era obvio que no tenía ningún conocimiento médico real. En ese momento llegó la doctora Esperanza Ruiz acompañada de 2 inspectores de la Secretaría de Salud. Carmen había contactado previamente con las autoridades y había explicado toda la situación. «Señor Solís», le dijo la doctora Ruiz al impostor, «está usted arrestado por ejercer ilegalmente la medicina, por fraude y por intento de envenenamiento». La cara del falso doctor se transformó en una expresión de pánico total. Trató de escapar, pero los inspectores ya habían bloqueado todas las salidas. Rosa y Sebastián, al darse cuenta de lo que estaba pasando, intentaron negar cualquier participación, pero Carmen tenía todas sus conversaciones grabadas. «Sebastián», le dijo Carmen con una voz que mezclaba tristeza y decepción, «¿realmente creíste que iba a ser tan fácil drogar a una enfermera con 45 años de experiencia?» Su hijo se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. «Mamá y yo necesitábamos el dinero. Rosa está embarazada otra vez y no tenemos cómo mantener a tantos niños. Pensé que estarías mejor en un lugar donde te cuidaran profesionalmente. ¿Y drogándome y robándome mi casa era la manera de ayudarme?», preguntó Carmen. Rosa también comenzó a llorar. «Suegrita, perdónenos. Armando nos convenció de que usted no se daría cuenta y que sería lo mejor para todos». Durante las horas siguientes, los inspectores de la Secretaría de Salud recolectaron todas las medicinas falsas y tomaron declaraciones a todos los involucrados. Armando Solís confesó que había estafado al menos 12 familias más usando el mismo método. Se hacía pasar por doctor, convencía a las familias de que los adultos mayores necesitaban medicamentos especiales y gradualmente los drogaba hasta que perdían la capacidad de tomar decisiones, momento en el cual las familias podían apoderarse de sus bienes. Carmen se sometió a exámenes médicos completos, que confirmaron que había sido sistemáticamente envenenada con sedantes y drogas psicotrópicas. Los médicos le dijeron que si hubiera continuado tomando esas sustancias por 2 semanas más, el daño a su sistema nervioso podría haber sido permanente. La doctora Esperanza Ruiz también le explicó que había visto varios casos similares en los últimos años, estafadores que se aprovechaban del respeto que las familias tienen hacia los médicos para cometer fraudes contra adultos mayores. «Carmen», le dijo su vieja amiga,
Fuiste muy inteligente al confiar en tu intuición profesional. Muchas personas no tienen los conocimientos que tú tienes y caen en estas trampas. En los días siguientes, Carmen tuvo que tomar decisiones muy difíciles sobre su relación con Sebastián y Rosa. Si bien había evidencia suficiente para procesarlos penalmente, ella decidió que lo que más necesitaban era ayuda psicológica y educación sobre las consecuencias de sus acciones. Sebastián, le dijo durante una conversación muy dolorosa, voy a darte una oportunidad de redimirte, pero bajo mis condiciones. Vas a buscar ayuda psicológica, vas a conseguir un trabajo mejor si el dinero es el problema, y vas a demostrarme con acciones, no con palabras, que entiendes la gravedad de lo que hiciste. Su hijo, con lágrimas en los ojos, aceptó todas las condiciones. Rosa también se comprometió a buscar tratamiento y a trabajar para reconstruir la confianza que había perdido. Carmen decidió convertir su experiencia en algo positivo, se puso en contacto con organizaciones de adultos mayores y comenzó a dar charlas sobre cómo identificar fraudes médicos. También trabajó con la Secretaría de Salud para crear protocolos de verificación que ayudaran a otras familias a evitar caer en trampas similares. Las personas mayores somos vulnerables cuando perdemos la salud, les decía a las audiencias en sus charlas, pero eso no significa que seamos estúpidas. Tenemos décadas de experiencia y sabiduría. Hay que confiar en nuestros instintos y no dejar que nadie nos haga sentir que no somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Armando Solís fue sentenciado a 8 años de prisión por fraude médico, ejercicio ilegal de la medicina e intento de envenenamiento. Las autoridades descubrieron que había utilizado documentos falsos para engañar a docenas de familias durante más de 3 años. Sebastián y Rosa recibieron servicios comunitarios y libertad condicional, pero tuvieron que mudarse a un departamento separado. Carmen les permitió seguir viviendo en su propiedad, pero en una sección independiente donde pudieran reconstruir su vida familiar bajo supervisión. Meses después, Carmen se dio cuenta de que la experiencia la había hecho más fuerte y más determinada a proteger a otros adultos mayores. Estableció un grupo de apoyo en su barrio, donde las personas de la tercera edad se reunían semanalmente para compartir experiencias y alertarse mutuamente sobre posibles estafas. Su relación con Sebastián mejoró gradualmente. Su hijo comenzó a trabajar en 2 empleos para demostrar que podía mantener a su familia sin recurrir a medidas desesperadas. Rosa regresó a trabajar como enfermera y se especializó en cuidado geriátrico, como una forma de entender mejor las necesidades de los adultos mayores. Mamá, le dijo Sebastián un día, 6 meses después del incidente, sé que lo que hice no tiene perdón, pero quiero que sepas que cada día trabajo para ser el hijo que usted merece. Carmen lo abrazó, pero también le recordó que la confianza se gana con el tiempo y acciones consistentes, no con palabras bonitas. El caso de Carmen se convirtió en un precedente importante para las autoridades de salud. Su testimonio ayudó a crear nuevas leyes que requerían verificación más estricta de las credenciales médicas y establecían protecciones especiales para adultos mayores contra fraudes médicos. La casa donde había vivido toda su vida adulta siguió siendo su refugio, pero ahora también se convirtió en un centro de actividades comunitarias. Carmen organizaba talleres sobre salud, invitaba a médicos certificados para dar charlas gratuitas, y creó una red de apoyo donde los adultos mayores se cuidaban unos a otros. Sus nietos, que habían estado confundidos y asustados durante toda la crisis familiar, ahora la admiraban aún más. Habían visto cómo su abuela había usado su inteligencia y experiencia para protegerse a sí misma y a otros. Abuela, le dijo su nieta mayor, cuando sea grande quiero ser como tú, fuerte e inteligente. Carmen sonrió y le acarició el cabello. Mijita, la fuerza no viene de la edad, viene de nunca dejar de aprender y de siempre confiar en lo que sabes que es correcto. 1 año después del incidente, Carmen recibió un reconocimiento de la Secretaría de Salud por su contribución a la prevención del fraude médico contra adultos mayores. En su discurso de aceptación, habló sobre la importancia de que las familias respeten la sabiduría y experiencia de sus adultos mayores, en lugar de asumir que la edad los hace automáticamente vulnerables o incompetentes. Los adultos mayores no somos cargas ni obstáculos, dijo ante una audiencia llena de familias. Somos bibliotecas vivientes con décadas de experiencia. En lugar de tratar de silenciarnos o apartarnos, las familias deberían incluirnos en las decisiones importantes y valorar nuestro conocimiento. Su historia se convirtió en un ejemplo inspirador que se compartía en hospitales, centros de salud y organizaciones comunitarias por todo México. Muchas familias comenzaron a reconsiderar cómo trataban a sus adultos mayores y a incluirlos más activamente en decisiones médicas y financieras. Carmen también escribió una guía práctica titulada «Cómo proteger a tu familia de fraudes médicos»,
que se distribuyó gratuitamente en clínicas y hospitales públicos. En la guía, explicaba señales de advertencia que las familias debían buscar y pasos concretos para verificar las credenciales de cualquier profesional médico. El doctor Mendoza Falso siguió cumpliendo su condena, pero su caso sirvió para que las autoridades implementaran sistemas de verificación más efectivos que hicieron mucho más difícil para otros estafadores usar métodos similares. Rosa y Sebastián, por su parte, lograron reconstruir gradualmente su relación con Carmen. El proceso fue lento y no estuvo exento de dificultades, pero con terapia familiar y mucho trabajo personal, la familia encontró una forma de sanar las heridas que el fraude había causado. El perdón no significa olvidar, le explicó Carmen a una de las familias que participaba en su grupo de apoyo. Significa elegir construir algo mejor a partir de las lecciones que aprendimos del dolor. La experiencia también le enseñó a Carmen la importancia de mantenerse conectada con su comunidad profesional. Aunque estaba jubilada, siguió participando en conferencias médicas y mantuvo su licencia de enfermería actualizada, lo que le permitió ser una mejor defensora de los derechos de los adultos mayores. Su casa, que había estado a punto de ser perdida por el fraude, se convirtió en un símbolo de resistencia y sabiduría en el barrio. Las personas venían a pedirle consejo no solo sobre temas médicos, sino también sobre cómo enfrentar conflictos familiares y cómo protegerse contra diferentes tipos de estafas. Carmen se dio cuenta de que su verdadera riqueza no estaba en el valor monetario de su propiedad, sino en los conocimientos que había acumulado durante décadas de trabajo y vida, y en su capacidad para usar esa sabiduría para proteger y enseñar a otros. Cada arruga en mi cara es una lección aprendida, solía decir a las personas más jóvenes que venían a buscar su consejo, y cada cana en mi cabello es un testimonio de que he sobrevivido a cosas que creí que me iban a quebrar. Eso no me hace frágil, me hace resiliente. La historia de Carmen Delgado se convirtió en un recordatorio poderoso de que los adultos mayores no son víctimas indefensas esperando ser salvadas, sino sobrevivientes experimentados con herramientas y conocimientos que pueden usar para protegerse a sí mismos y a sus comunidades. Su legado continuó inspirando a familias a valorar la sabiduría de sus adultos mayores y a trabajar juntos para crear comunidades más seguras y más solidarias para todas las generaciones.